Hay novedades en la declaración de Fabra, ¿no? El juicio empieza efectivamente ahora a las 10, a las 9:15 llegaba Fabra, a las 9:30 ha llegado Alex de Boon, el piloto que también está acusado de cohecho. Las novedades son que ellos iban a declarar hoy y sin embargo han acordado que van a declarar finalmente al final del proceso, que va a durar 4 días después de que testifiquen pues, todos los testigos. Recordamos que este juicio comienza después de 9 años de instrucción. Los hechos pasaron entre 2009 y 2014 cuando Aerocas, una empresa pública que gestiona el aeropuerto de Castellón, patrocinó al piloto por una cantidad de 3.653.000 euros. Posteriormente, el piloto habría realizado una transferencia a Carlos Fabra por aproximadamente el 10%, 360.000 euros. La Fiscalía pide 3 años y 3 meses de prisión para cada uno y 5 años de inhabilitación para Carlos Fabra, que bueno, igualmente tiene 79 años y ya se encuentra apartado de la política. El aeropuerto de Castellón fue un empeño personal de Carlos Fabra. ¿Has visto el aeropuerto del abuelo? Ahora lo verás. Cuando todavía no circulaban los aviones por su pista, sí pudo hacerlo la moto del piloto Alex de Boon. Carlos Fabra, que es un fan del deporte, una persona que ama mucho el deporte y que sin su ayuda había sido prácticamente imposible poder estar aquí donde estamos. El nombre del aeropuerto formó parte de su patrocinio entre 2009 y 2014. Y lo que pretendemos es efectivamente que se conozca que Castellón va a tener en unos meses un aeropuerto de origen y destino. Gracias a todo su apoyo hemos conseguido este año, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con muchísimo trabajo, estar una vez más en el Campeonato del Mundo. Un acuerdo de 3.653.000 euros, de los que según la Fiscalía el expiloto habría transferido 360.000 euros a Fabra entre 2010 y 2013. Ese motivo es el que lleva a los dos al banquillo de los acusados. ¿Qué cree que están buscando? No sé, supongo que la verdad es lo que intentaremos que prevalezca. Por favor, cuidado. Solicitan para ambos 3 años y 3 meses de cárcel y una multa de 6.480 euros. Pero para Fabra, además, su inhabilitación para cargo público durante 5 años. Claro, sorprende la tardanza en llegar a los tribunales de este proceso, ¿no? Porque desde que se instruyó hasta hoy han pasado solo 9 años. Estamos acostumbrados, Silvia, a que en los procedimientos judiciales que afectan a Carlos Fabra haya dilaciones indebidas que a la larga acaban aplicándose como atenuantes en caso de una condena. Ya lo vimos en la causa de los delitos fiscales. Fabra estuvo 15 meses en prisión entre 2013 y 2014 en la prisión de Aranjuez. Se aplicaron dilaciones indebidas. Lo estamos viendo en otro procedimiento. Hace escasamente un mes, Carlos Fabra fue procesado por ocultar su patrimonio para que el Estado no le quitara el 1.000.000 de euros que aún debe de aquella causa por delitos fiscales. Y ahora llegamos al juicio de hoy con Tribunal del Jurado, donde efectivamente también son hechos que, fíjate, lo denunció la entonces diputada regional de Esquerra Unida, de Izquierda Unida, Marina Albiol, en 2013, y no fue hasta 2014 cuando ya se puso el acento en este tipo de contratos. La Fiscalía puso la lupa en que se tratarían de contratos de la Diputación de Castellón, en este caso de Aerocas, la sociedad que impulsó el aeropuerto de Castellón. Por cierto, hablabais del aeropuerto de Castellón. El aeropuerto de Castellón tiene entre gastos y coste y pérdidas en este periodo más de 300 millones de euros. Ha sido una obra absolutamente nefasta para los intereses de la provincia de Castellón. Bien, pues como digo, el asunto es que no fue hasta 2014 cuando se denuncian estos contratos que vulneraron completamente la ley de contratos del sector público. Y es que además hay una causa, digamos, paralela, que fue la demanda que le puso el propio piloto Alex de Boon a Carlos Fabra por un préstamo. Hablabais antes de los préstamos, efectivamente, por un préstamo que equivaldría a este 10% que se llevó. O sea, el asunto salta porque Alex de Boon demandó a Carlos Fabra porque le prestó estos 360.000 euros. Carlos Fabra no se los devolvió en tiempo. El asunto llegó a vía judicial. Paralelamente estaba la denuncia, la de diputada Marina Albiol, y todo saltó a la luz. Para la Fiscalía, ese préstamo en realidad estaría revistiendo un soborno que hoy se va a juzgar, un soborno muy elevado. Estamos hablando del 10% de 3,6 millones de euros que fue, digamos, la empresa de Alex de Boon, la segunda que más dinero recibió de la Diputación de Castellón, por detrás del Villarreal Club de Fútbol, que recibió 20 millones de euros de esta empresa pública. Madre mía.
delictivo, chapuza, esto parece casi una Hay supuestos película sobornos que son más cutre. caros que un piso. Efectivamente. De todas maneras, yo estoy de acuerdo con Luis en el sentido que evidentemente todo esto, repito, 9 años de instrucción, me parece una barbaridad, como todas las causas efectivamente que ha tenido ese señor, el señor Fabra. A mí no quiero quitar importancia al hecho que estamos hablando de un periodo nefasto en el cual a los 300 millones de pérdidas del aeropuerto de Castellón, a todo lo que se llevaron por corrupción, etcétera, a los políticos en ese momento, a todo esto, quien pierde son siempre los ciudadanos. Quiero decir, sabiendo que no va a tener repercusión política en el actual PP, porque evidentemente el debate en el PP es otro, como decía Luis antes, es una cuestión ideológica y qué hacer con los populismos de extrema derecha, es evidente que no podemos quitar importancia al hecho que es todo dinero público que se nos ha robado a los ciudadanos. Y en un periodo en el cual la Comunidad Valenciana se está reconstruyendo después todo el terrible daño que le ha hecho a la Dana, hombre, vamos a tener cuidado con nuestro dinerito. Por eso yo critico mucho la instrucción de 9 años. 9 años es una barbaridad, una barbaridad. Bueno, de la Gürtel, que empezó en 2009... Hablando de ese supuesto delito de cohecho del que se le acusa a Fabra, al expresidente de la Diputación de Castellón, hay una transferencia, es decir, la Diputación paga al piloto 3,6 millones de euros y él les devuelve por una transferencia al 10%, 360.000 euros. ¿Con eso bastaría para determinar el cohecho? Efectivamente, eso es lo que cree tanto el juzgado de instrucción, que consideró que el asunto tenía que ir a juicio, como en la acusación de la Fiscalía. Para entendernos, cohecho en términos jurídicos significa en términos populares soborno, ¿no? Se considera indiciariamente que a cambio de esa adjudicación de una cantidad que es muy elevada, se habría producido un pago a favor de Carlos Fabra. Además, coincide casi exactamente con el 10%. Se abonó en concepto de patrocinio la cantidad de 3.600.000 euros, algo más, y Fabra había recibido después 360.000 euros. El concepto del pago recibido por Fabra es el de préstamo, pero fue poco después del pago al piloto y además, según se indicó en la resolución del juzgado de instrucción, no había ningún plan de amortización inicial ni ningún tipo de acuerdo propio de los préstamos, lo cual genera unos elementos indiciarios que justifican que haya un juicio y en función de la prueba se tendrá que decidir si hay una condena o no a los más de 3 años de prisión que pide la Fiscalía. Y Luis, claro, lo del aeropuerto de Castellón y lo de Fabra responden a un momento político muy concreto de este país. Sí, sí, sin duda. Bueno, cuando estábamos hablando precisamente de... Sí, Luis, adelante, perdona. Sí, que precisamente estábamos hablando antes de la ponencia del Partido Popular, la ponencia política, social del Partido Popular del anterior Congreso, hace 7 años. Este era el medio de la cuestión. El Partido Popular se enfrentaba a un problema, yo no diría existencial, pero sí de gran calado, precisamente por estas cuestiones, ¿no?, relacionadas con la corrupción sistémica que padecía el partido político. Ahora estos son pues ondas que vienen del pasado, pero que el Partido Popular ahora mismo está en otra, como decía antes, está en otra situación de supervivencia, yo diría que incluso más importante de la que tenía en 2017, que es el intentar enfrentarse a esa ola populista que hay en los partidos conservadores, ¿no? y que el Partido Popular está ahora mismo en las puertas, en la antesala de esta batalla interna que va a sufrir y muy probablemente que va a sufrir si fracasa Feijóo. Antes se hablaba, por ejemplo, que Feijóo tenía que focalizar la ponencia política, pero es muy importante que Feijóo es un líder que cada vez está más desgastado, lo vemos en las encuestas, es un líder que genera muy poco empuje, no es ya el líder ese transversal que teníamos hace unos años y que por lo tanto tiene que prepararse por un eventual fracaso en las elecciones, ¿no? Y ese eventual fracaso pasa por quién va a ser el sucesor y eso pasa por el sistema de elección. Por lo tanto, sí, estas reverberaciones que estamos viendo ahora mismo de Fabra creo que forman parte mucho del pasado y que no deberían desviar al Partido Popular de los enormes retos que tienen en la actualidad. Todavía tenemos secuelas hoy que han pasado 15. A ver, este caso de Carlos Fabra, que es un personaje, y abro paréntesis, al que le tocó demasiado la lotería, realmente hablando, quiero decir, es un retrato de época, básicamente. Un retrato de época que quiero creer que ya pasó,
Es decir, incluso lo que se está hablando ahora es de una mala ejecutoria, una mala gestión de Carlos Mazón en una dana, no de unas corruptelas que eran terribles en una época que todos tenemos en mente, con aquella alcaldesa y aquel Paco Camps que ahora quiere volver encima de un Fórmula 1. En fin, me parece que es una época que cuanto antes pasemos página, mejor. Y Fabra es el exponente o fue exponente de todo aquello. Todo lo que estamos viendo nos parece chusco, nos parece como todos los calificativos que ha puesto Euprepio, y esperemos que el Partido Popular vaya por otra línea. Yo, sinceramente, le he escuchado también a Lluís Orriols. A ver, yo creo que a Alberto Núñez Feijóo, sinceramente, el debate ideológico este que parece que va a plantear en el Congreso de julio, etcétera, yo sinceramente no lo acabo de ver porque él se la juega dentro de 1 o 2 años cuando sean las elecciones. Y lo de las primarias, pues ¿qué queréis que os diga? Yo creo que a Alberto Núñez Feijóo, si no logra llegar, si llega a la Moncloa le va a dar igual lo que ponga las primarias, no primarias. Y si no llega a la Moncloa le va a dar igual, porque le dará igual si su sucesor es elegido con primarias o con televoto como en Eurovisión, le da igual, porque ya no estará. Sí, yo le quería preguntar al magistrado vos su opinión sobre lo de los 9 años, porque es un poco lo que, de las muchas cosas que hay, la que nos llama la atención, magistrado. Bueno, yo entiendo que llame la atención. En los juzgados, desgraciadamente, no llama tanto la atención porque estamos acostumbrados, sobre todo en causas complejas por corrupción. Es prácticamente la regla general que los asuntos se dilaten y además, como os acaba de comentar, creo que ha sido Mateo que ha explicado muy bien la situación, que esto además genera beneficios luego para el acusado en forma de atenuantes y de reducciones de pena. Otros procedimientos sobre Carlos Fabra duraron 12 y 14 años, pero efectivamente, como también se ha dicho, piezas del caso Púnica, del caso Gürtel. Aquí además hay una cuestión que lo explica, que es que en su momento en la Comunidad Valenciana hubo muchísimas causas por corrupción. Los juzgados pidieron medidas de refuerzo y de apoyo para poder resolver en los plazos más cortos, y en su momento el gobierno autonómico valenciano no colaboró en facilitar los medios suficientes. El conjunto realmente entiendo que es absolutamente decepcionante, pero por desgracia es una regla habitual en las causas por corrupción.